Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Sí, señor. Muy bien, Sí, señora, ahí vamos. bien, bien. Hay que cuidarse del coronavirus porque las vacunas van a demorar, parece. Entonces, hay que cuidarse, muchachos, cuidarse. Ajá, voy a abrir el tablero. Para ir un poco más rápido, vamos a ir al libro, un momento, el libro que estamos usando de guía. Fíjense que lo que hemos visto, la clase que pasada fue hablar de la combinación de capacitores, ¿no? Aquí están los simbolitos, un capacitor, esto es una batería, esto es un circuito abierto y un circuito cerrado. En términos generales, mira, este dibujo está chévere. Vemos que si conectamos capacitores como se muestra en el dibujo, es decir, los conectamos de capacitores de cualquier tipo, ¿no? Los conectamos de manera tal que una de las placas va conectada a la otra placa y a la vez va conectada al negativo de la batería, y por el otro lado hacemos lo mismo con la otra placa y lo conectamos a la batería. Entonces por la batería va a fluir una corriente, ¿ok? Va a fluir una corriente y esto hace que parte de las placas se cargue con carga diferente. Como la corriente no puede pasar, digamos, por acá. Entonces, estas placas se cargan con una carga negativa y estas con una carga. ¿Con qué carga adquieren? ¿Qué carga adquieren? Pues esa carga va a depender de la capacidad del capacitor, porque ya vimos que la capacidad del capacitor en general es la carga entre la diferencia de voltaje. Entonces, dependiendo de este valor, es decir, que la carga es capacitancia por voltaje. Entonces, como aquí el voltaje es el mismo, ¿verdad? El voltaje entre este punto y este punto es el mismo que entre este punto y este punto. Entonces la carga que adquiere pues va a depender de cada capacitor, de la capacitancia de cada capacitor. Esto, la carga Q1 va a ser la capacitancia 1 por el voltaje, y la carga 2 va a ser capacitancia 2 por el voltaje. ¿Ok? Porque están en paralelo. Y lo otro que vimos es que uno puede sustituir dos capacitores en paralelo por uno cuya capacitancia es la suma. Es decir, que si yo sumo las capacitancias, y eso lo llamo la capacitancia equivalente, entonces la carga que tiene este capacitor, que yo uso como sustituto de estos dos, pues va a ser la carga equivalente, ¿ok?, por el voltaje, que sigue siendo el mismo voltaje de acá. Listo, eso es toda la historia de los capacitores en paralelo. Por supuesto, si tengo más, pues entonces mi carga equivalente, que debe estar por aquí, la carga equivalente es la suma de todos los capacitores. ¿Okay?
porque los capacitores están en paralelo. Vale, eso es lo que vimos. También los podemos combinar de otra forma. Fíjese. Lo vamos a conectar de manera diferente. ¿Ven la diferencia con el otro, no? Tengo mi batería. El negativo de la batería lo conecto a una placa del capacitor. La otra placa del capacitor la conecto a la siguiente capacitor. Y esta placa la conecto a la batería. ¿De acuerdo? Entonces, va a circular una corriente por el circuito y esto se va a volver negativo. Y esta va a agarrar puras carguitas negativas. Okay, y esta positiva. Estas positivas. Y estas se hacen positivas. Entonces estas se hacen negativas. ¿Ok? Pero aquí hay una diferencia grande con el otro caso. Es que la carga total en esta parte del circuito, la carga total es 0. O sea que la cantidad de carga que va a adquirir esta placa va a ser igual a la cantidad de carga que va a adquirir esta otra placa. Por eso, ok, entonces eso hace que, como dice aquí en el libro, que las dos cargas sean iguales. Entonces, si las dos cargas son iguales, eso obligatoriamente me lleva a que si aquí tengo una carga 1 y una carga 2, eso, y la C1 y los C2 son fijos porque son las capacitancias de los capacitores, que no va a cambiar, ¿ok? Entonces lo único que va a cambiar allí son las diferencias de voltaje. ¿Vale? Piña. O sea, esta condición que efectivamente se produce acá, porque estas dos cargas son iguales, entonces si las cargas son iguales y las capacitancias son las propiedades de cada capacitor, entonces para que se cumpla esta condición, las diferencias de potencial tienen que ser diferentes acá. ¿Okay? Y lo que sí se debe cumplir es que el voltaje entre este punto y este punto, los voltajes acá, el voltaje entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto, tienen que sumar el voltaje aplicado en la batería. Por eso aquí ponemos que la suma de los voltajes es igual al voltaje total. Entonces, esto es cada una de estas, delta B1, pues es Q1 entre C1 y el otro es Q2. Y si estas son iguales, pues lo saco factor común. Si Q1 es igual a Q2, lo vamos a llamar Q. Y aquí lo que me queda es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Que es la relación. Y esto es el inverso de la capacitancia equivalente. Porque recuérdense que la capacitancia es la carga entre el voltaje. Listo. Bueno, eso fue lo que vimos en las clases pasadas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Y bueno, si tengo muchos capacitores, varios capacitores en serie, pues la suma de los capacitores en serie, el equivalente es lo que la capacitancia equivalente.
Y vimos unos ejercicios por allí y bueno, es los problemas típicos que les dan un circuito, entonces reducirlo. Un circuito de puros capacitores combinados en serie paralelo, pues el ejercicio consiste en reducirlos en sus capacitancias equivalentes, paso por paso, para llegar a uno equivalente a este. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capacitores. Estos dos están en serie o en paralelo. Este de 1 y este de 4. En paralelo, profe. En paralelo. Estos dos están paralelos, estos dos están en paralelo. Entonces los sustituyo por uno equivalente. Como están en paralelo, las capacitancias simplemente se suman. 3 y 1, 4. Por eso da 4 acá. Y 6 y 2 son 8. Y por eso este lo puedo sustituir por uno de 8. No pasa nada. Y ahora me quedan dos conectores arriba conectados en serie y dos capacitores abajo conectados en serie. Entonces estos dos, como están conectados en serie, el equivalente es 1 de 2. ¿Por qué? Porque es 1/4 más 1/4, el inverso de eso, que es 2. Y aquí sería 1/8 más 1/8, el inverso de eso es 4. Hagan la cuenta, ¿verdad? Y me quedan dos en paralelo. 4 y 2 son 6. Cuando están en paralelo se suman. Este circuito, que tiene 6 capacitores, lo puedo reemplazar por uno de 1, pero de 6 microfaradios. Bueno, esos son los ejercicios típicos. Y hablamos de la energía almacenada en un capacitor. Okay, cuando conecto el interruptor, esto fluye una corriente por el circuito. Entonces, porque esto es un bombeo, esto bombea electroncitos. Entonces, se forma un campo eléctrico en el alambre, como dice ahí, y los electrodos del capacitor se cargan y se genera un campo eléctrico ahí adentro. Y hablamos que la energía, aquí están las relaciones de energía, potencial, eléctrica, que puede almacenar un capacitor. Eso también lo hablamos. ¿Okay? Y demostramos que es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Y también podríamos hablar de la densidad de energía. Es energía por unidad de volumen. Entonces, esa es otra manera de representar la energía como una densidad, energía por unidad de volumen. Y es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Bueno, estos son ejercicios que ustedes tienen que, como están resueltos, simplemente seguirlos y ya está. No tienen ninguna dificultad. Creo que aquí lo que hacen es, tengo dos capacitores que están cargados, ¿ok? Dos capacitores C1 y C2, donde C1 es mayor que C2, están cargados con la misma diferencia de potencial inicial. Entonces, le quito la batería y ahora conecto los capacitores entre ellos. Entonces, ¿cómo se distribuyen las cargas allí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, nada, es aplicar las mismas ecuacioncitas que estaban ahí arriba y ya está. Ver que ahora tenemos una diferencia de potencial diferente. ¿Okay? Profe, qué pena, es que no me quedó claro la parte cuando están en serie, la parte de arriba que estaban los dos capacitores de 4. Usted dijo que 1/4 más 1/4, pero no da lo que decía ahí. ¿Aquí? Sí, señor. ¿En dónde?
Cuando se suman los inversos, o sea, un cuarto más un cuarto, ahí por qué da 2. Aquí, este. Sí, señor. Bueno, porque es, ¿cuánto da? Esto sería un cuarto, 1 entre 4, más 1 entre 4, y esto sería 1 entre el capacitor equivalente. Ah, o sea, se suma el inverso y luego se... Ah, ya, es que porque Claro. usted un cuarto más un cuarto da pues 0.5. Claro, y el Es inverso, el por ejemplo. inverso, ¿no? Sí, sí. Ah, entonces se voltea y quedan 2. Ah, ok, listo, Claro, gracias. mira, aquí está. ¿Ves? Es Ya. el inverso, y después el inverso, ¿no? Ah, listo. Ah, listo, profe, gracias, ya me hizo claro. ¿Sí? Sí, señor. Si no les gusta así, pues lo escriben como También 1. se puede 4 dividido en 2, da, ¿no? O sea, capacitancia 1 dividido en el número que haya también da, ¿no? Sí, o escriben la fórmula 1 entre C1, 1 entre C2, ¿no? Sí, y eso es Sí, la señor. equivalente. Vale, chévere. Bueno, el otro es más fácil porque es una suma directa. Entonces no pasa nada. Bien, bueno, aquí está lo de la energía, qué sé yo. Hagan este ejercicio que es. Pero lo importante es entender acá lo que está pasando, ¿no? O sea, esto funciona así. Lo que están diciendo en este ejercicio es que originalmente yo tengo un capacitor acá. C1 y conectado a un capacitor C2 y esto lo conecto a una batería. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso cargo, los capacitores se cargan. ¿Sí? Se cargan. Y para cada ecuación, pues Q1 sobre el voltaje y C2 es Q2 sobre el voltaje, que es el mismo, porque están conectados al mismo potencial. Entonces ahora quito la batería. Ahora no, hago lo siguiente. Con cuidado rompo aquí y aquí y aquí y aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, yo retiro los capacitores y al hacer eso, los capacitores quedan cargados con estas cargas. ¿Sí? Este va a quedar cargado con una carga Q1 y este con una carga Q2. Aquí está. Este queda cargado con una carga. ¿Ven? Están desconectados. Están desconectados. Ahora yo conecto los dos capacitores como aparece allí. Entonces, claro, como hay una diferencia de cargas entre estos dos, porque tienen capacitancias diferentes, se va a establecer una corriente allí. ¿Sí? Y las cargas se van como a reacomodar. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a llamar a esto potencial inicial. Potencial inicial. Entonces ahora el potencial, la diferencia potencial, si las cargas van a cambiar, entonces al conectar los capacitores va a tener un potencial diferente entre estos dos, entre A y B. Entre A y B va a tener un potencial. ¿Cuánto vale ese potencial? Bueno, eso es lo que resuelven aquí. Fíjense que tengo una situación inicial, que la llaman con I, que es la carga inicial, que es la suma de las cargas. Acuérdense que como están en paralelo, la carga total es la suma de las cargas, ¿no? Aquí
aquí la carga total, cuando estaba originalmente, es la carga total, es bueno, aquí está, carga 1 inicial y carga 2 inicial. Están los dos conectados, desconectados. ¿Okay? Cuando paso el switch y se forma una corriente, entonces ahora esta carga, la carga que tenía originalmente cambió. Ahora tengo una carga 1 final y esta adquirió una carga 2 final. C1 y C2, obviamente, C1 y C2 son constantes porque eso depende de la capacidad del capacitor. Vimos que eso no depende ni de Q ni de B, aunque la fórmula es Q entre B, pero en resumidas cuentas esto depende de las propiedades geométricas del capacitor, depende del área, de la separación de las placas, qué sé yo. Okay. Entonces C1 y C2 siguen siendo los mismos. Lo que cambió fue la carga y se distribuyó. ¿Sí? Y al cambiar las cargas, y esto es constante, pues obviamente los voltajes cambiaron. Entonces lo que hay son dos situaciones. Una inicial, donde las cargas se sumaron, es decir, Q, la carga inicial es la carga de 1 más la carga de 2, y estas, pues es C1 por delta B, 1, inicial, perdón, más C2 por delta B inicial. Delta B inicial es el mismo, porque están con el mismo voltaje. Entonces, nada, saco factor común acá. Listo. Y después, cuando paso el interruptor acá, que fluye una corriente y la carga se distribuye, ahora tengo una carga final que es la carga de 1 final más la carga de 2 final. Entonces, ¿cuánto vale Q1 final? Pues es lo mismo, pero pongo voltaje final y voltaje final. Y me queda ahora como una... ¿Cómo esto que está ahí? Okay, pero, profe, ¿por qué se suman? ¿Por qué se suman qué? Aquí. Es que en esa hora se suman, pero en el 1, ahí dice 1 en las cargas iniciales, ahí se resta y en la segunda se suman. En general se suman, fíjese, esa es la suma de las cargas. Es la suma. Mira que en los voltios... ¿Cómo? ¿Aló? Que en los voltaje inicial se restan. ¿Por qué? Porque eso es por lo siguiente. Aquí fíjese, originalmente los capacitores estaban cargados con el lado positivo de la batería. Fíjense la polaridad aquí, ¿sí? Esto es positivo este lado y negativo el lado de acá. ¿Por qué? Bueno, porque yo puse la batería con el positivo para acá y el negativo para acá, por lo tanto, de esa manera se cargaron. Originalmente se cargaron así. Se están cargados de esa manera. Y el otro, pues, con las placas y las cargas invertidas. ¿Ok? Pero cuando yo conecto los switches, las cargas se distribuyen de tal manera que una rama del circuito hace que un solo lado de los capacitores son positivos y el otro lado son negativos. ¿De acuerdo? ¿Sí ven que aquí hay una diferencia en cómo están cargados la polaridad de los capacitores? Sí, señor. Sí, dice, dos capacitores se cargan con la misma diferencia de potencial inicial y se conectan uno con otro con las placas del signo opuesto en contacto cuando los interruptores se cierran. ¿Okay? Entonces, cuando los interruptores se cierran, que es esta parte, las cargas se redistribuyen. Las cargas se redistribuyen. Por eso aparece
Y además, bueno, y aquí hay otra condición, ¿no? Que estamos suponiendo que C1, la capacitancia C1 es mayor que esto. Por ese signo menos que aparece allí. ¿Ok? Vale. Sí, señor. Ok. De esta manera, bueno, aquí está. Dice, escribe la expresión para la carga total sobre las placas izquierdas del sistema antes de que los interruptores se cierren. Y observe que es necesario un signo menos negativo para que Q2i, o sea, esta, bueno, aquí debe haber un problema ahí con la traducción. Esto es como mal redactado. Y observe que es necesario un signo negativo para que Q2i, porque la carga en la, ¿ves? Hay una redacción ahí horrible. Horrible. Entonces, bueno, lo cierto es que este capacitor tiene invertida aquí las plaquitas. Y eso origina el menos acá. Y lo que tenemos ahora, ¿qué tenemos? Una vez que el circuito se conectó, las cargas se igualan, ¿de acuerdo? Y como las capacitancias son las mismas, lo que debe cambiar es el voltaje. Lo que debe cambiar es el voltaje. Entonces, a ver, carga final igual a carga inicial. Eso implica que la carga final, que es sacada de acá, carga inicial. No, bueno, esto es la ecuación. Esto es la ecuación. Esto es la suma de los capacitores por el voltaje. Carga por voltaje. Ok, fíjense. Si esto está... Esto es... Esto. Ok. Y esto es esto. ¿Sí? La carga final es igual a la carga inicial, pero la carga final es la suma de las capacitancias por la diferencia potencial. Mientras que la carga inicial era la resta de las capacitancias por el voltaje inicial. Y bueno, si esto es igual a esto, puedo despejar este término de acá, que es lo que hacemos. Entonces el voltaje final es esta combinación del voltaje, depende de las capacitancias. Y ya está, ¿no? Eso, profe. Dígame. Pero ahí, o sea, en ese caso, ¿será que puedo subir al enunciado para preguntarle bien una cosita que no me quedó clara? Ahí Sí. tenemos que hacer como esta salvedad de los lados de carga porque el ejercicio nos lo pone, o sea, mejor dicho, si el ejercicio no dice que se conectan como eso, que las positivas de un capacitor con las negativas del otro siempre se va a tomar así o siempre positivo con positivo. Sí, porque, a ver, es que hicimos algo mal. No hagan eso. Empezamos a hacer el ejercicio y no leímos el enunciado. Dice, dos capacitores, C1 y C2, con C1 mayor que C2, están cargados con la misma diferencia de potencial inicial. ¿Ok? O sea que yo cerré el circuito y puse aquí una batería. Conecté una batería. ¿Ok? Entonces, se cargaron. Y usé una batería de 5 voltios. Por poner algo. ¿Ok? Conecté aquí una batería de 5 voltios y esto se cargó. ¿Cuánta carga adquirió? Bueno, una carga inicial, 1. Adquirió esta carga. Carga 1 inicial. La capacitancia
1 por el voltaje, ¿no? El voltaje aplicado, inicial. Dice, los capacitores con carga ya cargados se retiran de la batería. O sea, cargué este también le hice lo mismo. Lo cargué con una carga inicial, una carga 2 inicial. ¿Cuánto vale esa carga que adquirió? Pues C2 por el voltaje inicial. El voltaje inicial que es el mismo. Okay. Ahora dice, los capacitores cargados se retiran de la batería y sus placas se conectan con polaridad opuesta, como se muestra en la figura 22.5a. Aquí. Después los interruptores se cierran, como en la figura 22.5b. Sí, así está puesto el problema. Dice, ya la diferencia potencial final entre A y B después de cerrar los dispositivos. O sea, si yo pongo un voltímetro aquí, un voltímetro acá, ¿cuántos voltajes mido? Cuando yo cargué los capacitores, los cargué por separado, con la misma batería. Es decir, que si yo pongo aquí un voltímetro, si yo conecto aquí un medidor de voltaje, acá, voy a medir este voltaje. No sé, 5 voltios, como quiera. Y si yo hago lo mismo acá, y creo que este switch se confunde. Pues según como veo la imagen, si están o sea, como están levantados los switches, es que no hay carga, o sea, no pasa nada. Sí, claro, o sea, pero yo tengo que cargar este también aparte, ¿no? O sea, poner aquí también una batería. Bueno, yo creo que yo no sé si es un problema la traducción, pero si seguimos lo que dice allí, vamos a ver. Yo pongo aquí una batería para que esto se cargue así como dice el libro. Yo pongo aquí una batería para que se cargue este negativo y este positivo. ¿Cómo tengo que poner la batería? Pues el negativo aquí y el positivo aquí, ¿verdad? Sí, positivo, negativo. Entonces esta placa se carga negativa y esta se carga positiva, ¿no? Así lo hemos trabajado, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, aquí hago lo mismo para que esto se cargue así como está. Es decir, que puse la batería, la puse así, negativo aquí y positivo aquí. Ahí está. Las cargué, pero con el mismo voltaje. O sea, el mismo voltaje inicial. Por separado los cargué. ¿Listo? Se quedaron cargados. ¿Con qué carga? ¿Cuánta carga adquirieron? Bueno, pues lo que le escribí hace ratito aquí. ¿Cuánta carga adquirió este? Adquirió una carga, vamos a poner aquí una inicial, ¿de cuánto? Bueno, depende del valor de la capacitancia de él, por el voltaje que le apliqué, que vamos a llamarlo B sub I. ¿Sí? Y a este, ¿cuánta carga adquirieron las plaquitas? Pues vamos a llamarla Q2, porque es el capacitor 2, pero la inicial. Y esto es la capacitancia 2 por el voltaje inicial, porque es el mismo voltaje. Okay. Cuando yo ahora voy a quitar la batería, ¿no? Voy a quitar esta batería porque ya los cargué, ya se quedaron cargados allí, y este también.
Ya, entonces ahora, cuando yo paso los switches, la carga se redistribuye de manera tal que toda la carga que estaba mal distribuida aquí, por decirlo de alguna manera, se va para la placa negativa del capacitor y toda la positiva para acá. ¿Okay? Entonces ahora tengo esta situación. Estas dos situaciones son diferentes. Entonces originalmente en el instante que yo, justo en el momento cuando yo paso el switch, esta carga y esta carga, aquí esta carga y esta carga tienen signos diferentes. Está al lado de la placa. Por eso aquí aparece la carga inicial total es la suma de las dos cargas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque están conectados en paralelo, ¿no? Están conectados en paralelo. La suma de las dos cargas. Y esta carga tiene signo contrario a esta, por eso aquí aparece un menos. Esa es la condición. ¿Vale? Sí, señor. Ah, listo, bro. Sí, y lo otro es... entonces, ¿qué pasa? Que al distribuirse las cargas, acá, ahora las cargas cambiaron, ¿verdad? Porque si antes tenía aquí, no sé, si esto era 2, ahora pasó a ser, no sé, 5. Si esto era 3, pasó a ser, no sé, 1. Cualquier cosa, pero cambiaron. ¿De acuerdo? Y como están en paralelo, entonces la diferencia potencial entre A y B es la misma para los dos. Es decir, y para que sea la misma para los dos, como las capacitancias son constantes, entonces tuvo que haber cambiado el voltaje. ¿Cómo cambió el voltaje? Bueno, sí, depende de las capacitancias. Depende de las capacitancias. ¿Ok? Y por eso ponen aquí que C1 sea mayor que C2. Entonces garantiza que esto sea positivo. Y después piden que encuentren la energía. Entonces, bueno, igual tenemos una energía inicial y una energía final. ¿Por qué cambian las energías? Porque los voltajes iniciales y finales son diferentes. Okay. Lo bonito de este es que está hecho todo de manera algebraica, sin números, ¿no? Que es como a ustedes no les gusta hacer los ejercicios. No hay que meter ningún numerito. Nada, pura ecuacioncita y a reacomodar. Fíjense en estas dos ecuaciones que lo parecidas que son. Esto es, el voltaje final es proporcional esto es una constante, ¿verdad? Porque es un arreglo de capacitancia. El voltaje final es un múltiplo del voltaje final y el factor es este término. Y aquí, la energía potencial eléctrica final es un múltiplo de la inicial. Porque yo puedo quitar yo puedo pasar ya va, complicado esto. Este U inicial yo puedo poner acá, ¿verdad? Multiplicando, ¿cierto? Y lo quito de aquí. Entonces, ¿ves? La energía potencial eléctrica final es un múltiplo, pero al cuadrado de la inicial. Son parecidas las dos relaciones para ese ejercicio en particular. ¿Ok? Bien. ¿Qué más viene aquí? Ah, bueno, viene un tema bonito que yo en realidad quería copiarme los dibujitos. Para ir un segundito, por favor. Para buscar agua.
Voy a copiarme estos dibujitos para el tablero, ¿vale? Para discutir más lo que significan esos dibujitos. Ah, se me fue el tablero. Ya voy. Ya voy. Aquí. Listo. El tecladito es inalámbrico, entonces a veces se queda como desconectado. Ya está viejo. Bueno, esto es lo que tenemos, vamos a hablar de dieléctricos. ¿Qué cosa es un dieléctrico? ¿Para qué sirve? Materiales dieléctricos. Básicamente son materiales que no conducen a electricidad. ¿Okay? Por ejemplo, el aire, el vidrio, el papel, la madera. Son materiales que tienen la propiedad de no ser conductores. Las placas del capacitor sí. ¿Okay? Entonces, tienen digamos, vamos a ponernos en el son de alguien que está en el laboratorio, ¿sí? En un laboratorio de estos. Entonces resulta que si uno tiene un capacitor de placas paralelas, más sencillo, y que está cargado con una carga original y tiene una capacitancia C0, entonces obviamente entre las placas hay una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Esa diferencia de potencial es... ¿cuánto vale la diferencia de potencial? En este caso. ¿El potencial es igual a qué? La carga sobre la capacitancia. Sobre la capacitancia. ¿Verdad? Porque capacitancia es carga sobre voltaje. Entonces, voltaje es carga sobre capacitancia. Entonces, vamos a suponer que están cargados. Lo cargué con una batería. Quité la batería y ahora pongo un voltímetro. Un medidor, me dio 2 voltios. ¿De acuerdo? Entonces resulta que si mal no recuerdo, Faraday fue el primero que se dio cuenta de estas cosas, que empezó a experimentar con esto. Okay, o sea, los capacitores son de la época de Faraday también. Faraday fue bastante prolijo. Entonces, ¿qué pasa si uno le mete un pedazo de, no sé, de vidrio, un pedazo de madera, qué sé yo, material allí, que no sea conductor, eso sí, ¿no? Porque si es conductor, lo que va a hacer es un cortocircuito. Entonces, en el experimento, cuando yo meto el material allí, ese bloque, me di cuenta que el voltaje cayó. Que el voltaje pasó de 2 a 1 y el material no fue, como es aislante, no está produciendo una fuga de cargas allí ni nada. ¿Ok? Eso significa que si el voltaje disminuye, acuérdense que la expresión, lo voy a escribir aquí, la capacitancia es carga que adquiere el capacitor entre el voltaje. Entonces, si el voltaje disminuye y la carga sigue siendo la misma,
pues obviamente la capacitancia aumenta. Es decir, que si yo le meto material reciclable al capacitor, la capacitancia aumenta, ¿no? Entonces, por eso los capacitores están llenos siempre de un material dieléctrico. Los que están colgando ahí de los postes en la calle son así grandes y tienen aceite, creo. Un aceite ahí adentro. El aceite también. ¿Okay? Entonces fíjense que originalmente, cuando estas plaquitas se cargaron, estas negativas y estas positivas, tenemos un campo eléctrico aquí adentro, ¿verdad? Sí, entre las puras líneas de campo eléctrico. O sea que originalmente, cuando yo tenía mi capacitor cargado, tenía un campo eléctrico, vamos a llamarlo el campo eléctrico original. ¿Sí? Cuando yo inserto el material, tengo un campo eléctrico diferente. ¿Ok? Tengo un campo eléctrico diferente. Y ese campo eléctrico nuevo, con el dieléctrico, lo voy a llamar E. ¿Okay? Y ese campo eléctrico se debilita con respecto al campo eléctrico que tenía originalmente. Si se debilita, quiere decir que está dividido por algo, una constante. ¿Okay? Esta capa, letra griega capa, se llama la constante dieléctrica. Voy a llamarla constante dieléctrica. Okay. Entonces, fíjense, está claro la evidencia experimental. ¿Okay? Originalmente, este campo eléctrico dentro del capacitor tenía un valor de 0. Yo le meto ahí una rebanada de algo aislante y el voltaje disminuyó. Si el voltaje disminuyó es porque el campo eléctrico se disminuyó aquí también. Entonces, podemos partir del hecho de que el campo eléctrico con el dieléctrico cambió de esa forma, ¿no? El original dividido entre la constante dieléctrica. O sea que esta constante dieléctrica de alguna manera está relacionada con el tipo de material. Okay. Fíjense, nosotros ya sabemos todo del capacitor de placas paralelas. Cuando el capacitor, nosotros sabemos todo del capacitor de placas paralelas. El capacitor de placas paralelas. Nosotros sabemos que la diferencia de potencial en un capacitor de placas paralelas es el campo eléctrico o la distancia de separación de las placas. ¿Okay? La distancia de separación de las placas. Están separadas una distancia D. ¿Okay? Y esto tiene un área A. Entonces, esa es la diferencia de potencial
para un capacitor de placas paralelas. Pero como si queremos escribir el potencial en términos del campo eléctrico original, pues sustituimos esto acá. Entonces me queda E sub 0 entre K por D, ¿no? ¿De acuerdo? No, por el D va arriba que estoy haciendo yo. ¿De acuerdo? Eso es E por D, pero E es E sub 0 entre K. Nada del otro mundo. Nada. Pero esto que está aquí, ¿qué cosa es? Esa es la diferencia de potencial inicial entre K. El potencial también disminuye. Porque K es un parámetro positivo, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuánto vale la nueva capacitancia? En términos de, bueno, digamos, sé que capacitancia es carga entre diferencia de potencial. Pero la diferencia de potencial cambió. ¿Ok? Ahora es B sub 0 entre K. Entre capa. Por lo tanto, esto es capa por Q por B sub 0. ¿Ven? La capacitancia sí aumenta por este factor. Por el factor de capa. ¿Ven? Y a esto lo podemos llamar capa. Esto que está aquí, lo podemos llamar la capacitancia inicial. ¿Se dan cuenta? La capacitancia inicial, perdón, la capacitancia aumenta. La capacitancia aumenta por un factor, mientras que el potencial disminuye por el mismo factor. ¿Ok? Entonces, acuérdense, obviamente, ya, bueno, obviamente no sé, pero C sub 0 es la capacitancia sin el dialéctrico. Todo lo que tiene cero es sin dialéctrico, ¿no? Es índice. ¿Ok? C sub 0, B sub 0, E sub 0. Todos estos son sin dialéctrico. Y los que no tienen el subíndice 0, pues obviamente es lo que es con dialéctrico. ¿Okay? Entonces sabemos que para el capacitor de placas paralelas, la capacitancia, ¿cómo era? Va a ser K, capa, por C sub 0. ¿Cómo es la capacitancia de un capacitor en placas paralelas? Era epsilon 0 por el área entre la distancia. ¿Okay? Fíjense que a esto lo podemos llamar, en algunos libros lo llaman epsilon pelado. Donde este epsilon pelado es capa por epsilon 0. ¿Ok? Este parámetro lo buscan en los libros, se llama permitividad. Permitividad eléctrica. No,
permitividad del dieléctrico, vamos a llamarlo así. Vale. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Entonces, si buscamos en el libro, vamos a mirar el libro que hay en el libro. Que habla de lo mismo. ¿Ves? Es lo que les escribí. K por epsilon 0 lo vamos a llamar epsilon y ya está. Ajá, entonces vamos a leer aquí de qué trata esto, porque a veces, digamos, hay que leer para ver en qué contexto está la cosa, ¿no? Material no conductor, como el hule, el vidrio, el papel, etc. Ajá, consideremos un capacitor de placas paralelas que sin dieléctrico tiene carga con su cero y una capacitancia C su cero. Listo. Voltímetro. Entonces, bueno, lo que le dije al principio, ¿no? Que los voltajes cambian con este parámetro K mayor que 1, si es una constante dieléctrica, no, ya todo esto lo... ¿por qué salió esa raya ahí? La constante dieléctrica varía de un material a otro, claro, porque depende del material. Y figura 23 acá. Ya que la carga con su cero en el capacitor de la figura no cambia, la capacitancia debe cambiar un valor tan, eso ya lo vimos. Y esto también. Okay. Ahora en la figura 25.13. Las placas se cargaron con una batería del En este caso la batería fija el voltaje entre las placas y no puede cambiar. Lo que encontramos es que las cargas fluyen entre la batería y la placa para mantener el voltaje constante. Encontramos que la carga del capacitor cambia a Q por K Q sub 0 después de insertar el dieléctrico. La evaluación de la capacitancia en una situación... Ajá, ¿por qué dice? A ver, ustedes, ¿no? El problema, seguro un problema también de traducción. ¿Por qué dice que la carga cambió si originalmente me decía que la carga no cambió? Vamos a suponer que ustedes están estudiando y se consiguen con esa cuestión. ¿Eso es lo que disminuye? No, es que fíjate aquí arriba, a menos que yo esté leyendo mal, dice, ya que la carga con su cero en el capacitor de la carga no cambia, en el capacitor de la figura no cambia, la capacitancia debe cambiar, obvio. O sea, el hecho de que yo le meta un taco de goma ahí, si el capacitor está cargado con esta carga, si yo meto el taco de goma, la carga no va a cambiar. Lo que cambió fue el campo eléctrico, el voltaje, ¿okay? Pero sigue teniendo Q sub 0 de carga. Entonces, aquí está, la capacitancia va a ser un múltiplo de Q sub 0 entre B. Ya lo que le escribí en el tablerito. Ahora fíjense lo que dice acá. Esto es simplemente el cálculo para uno en placas paralelas. Placas paralelas, fuerte, esto es placas paralelas, placas paralelas, placas paralelas. Esto no es una expresión en general para todos los capacitores. ¿Ok? Aquí por eso dice, en el caso de un capacitor de placas paralelas, esta es la capacitancia. Si es uno de placas cilíndricas, la expresión es otra. Entonces dice, en la figura 2513A, que es esta, las placas se cargaron con una batería de voltaje delta V sub 0, como aparece ahí. Luego se quitó la batería y se reemplazó por un voltímetro. Supongamos que la batería permanece conectada a las placas cuando insertamos el dieléctrico.
En este caso, la batería fija el voltaje entre las placas y no puede cambiar. Lo que encontramos es que las cargas fluyen entre la batería y las placas para mantener el voltaje constante. Encontramos que la carga del capacitor cambia. Ahora pasó de Q a un múltiplo de Q sub C, después de insertar el dieléctrico. La evaluación de la capacitancia en esta situación da el mismo resultado que en la ecuación 25-16. Entonces, ¿a qué se debe este cambio de carga? ¿Al dieléctrico? No. Al hecho de que yo dejé le dejé la batería cargada. ¿Ves que aquí dice? Parece que hay que leer las cosas. Supongamos que la batería, pero aquí dice, supongamos que la batería permanece conectada. O sea, esta situación a las placas, cuando insertamos el dieléctrico. ¿Sí? Entonces, ahí sí, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decían en la película. O sea, una cosa es que yo tenga un capacitor cargado, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo tenga el capacitor cargado, acá, okay, cargado, que esta sea negativa y esto sea positiva, okay, y que yo después, esto tiene una carga Q sub 0, ¿de acuerdo? Carga inicial. Tiene una carga Q sub 0. Porque lo conecté a una batería y después le quité la batería. Listo. Ahora, yo agarro ese capacitor que está cargado con Q sub 0, lo relleno. Le meto ahí un pedazo de algo. Ahí, le metí un taco de material dieléctrico. ¿Ok? Entonces, la carga de ese capacitor sigue siendo Q sub 0. ¿De acuerdo? Sigue siendo Q sub 0. Lo que cambió ahora es que si yo le pongo un voltímetro, el voltaje disminuyó. O sea que si esto estaba a un voltaje inicial, ¿okay? Entonces aquí el voltaje final va a ser otro. El voltaje final va a ser menor que el voltaje inicial. Aquí se ve, ¿no? Aquí era 2 voltios y pasó a ser 1. Okay. Pero una cosa diferente es repetir el mismo experimento con la batería puesta. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo la misma situación. Pero tengo una batería conectada aquí. Una batería. Me parece que la batería aquí es menos una y el largo es más. Entonces esto se carga con una... ¿Ok? Entonces aquí tengo una carga Q sub 0. Esto se cargó con una carga Q sub 0. ¿De acuerdo? Esto es menos y esto es más. Menos y esto es más. Ahora, con el mismo circuito, con la misma batería pegada, entonces yo voy a volver a dibujarlo acá, lo que tenía. Disculpen los dibujitos, pero dibujar con esto es medio mismo capacitor. Ok,
Entonces ahora le voy a zampar el material dieléctrico. Acá lo relleno de material dieléctrico. Okay. Okay. Y esto estaba a un voltaje inicial. Okay. Entonces mantengo el mismo voltaje acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ahora sí, esta carga no va a ser Q sub 0, sino un múltiplo de Q sub 0. Sí pillan la diferencia, ¿no? En una le metí el dieléctrico sin desconectar la batería, y en la otra metí el dieléctrico con la batería desconectada. Entonces son dos situaciones diferentes allí. Que el libro a veces no lo... Bueno, ahí lo dice en el libro, claro. Supongamos que la batería permanece conectada a las placas cuando insertamos el dieléctrico. En este caso, Q es igual a un múltiplo de Q sub 0. ¿Okay? Bueno, aquí hay una serie de materiales a los cuales se le ha determinado la constante dieléctrica. Por ejemplo, el agua tiene una constante de 4.9. ¿Sí? Y, qué sé yo, el papel 3.5, el vidrio 5.6, el vacío 1. ¿Okay? ¿Por qué le pondrán tantos ceros? Bueno, ahí está. El nylon, la goma, la baquelita, que se usa mucho en los circuitos, el agua, el aceite de silicón. Esa constante, fíjense que en principio no tiene unidades, porque si esto tiene unidades de capacitancia, y esto también, entonces esto no tiene unidades. Fíjense. Si esto tiene unidades de Coulomb, y esto unidades de Coulomb, entonces esa constante es simplemente multiplicativa, no agrega, no tiene unidades. Por eso aquí no aparecen unidades. ¿Ok? Aquí definen otra cantidad que se llama la resistencia dieléctrica. Vamos a ver qué cosa es. La ecuación 2517 parece posible, de la ecuación 2517 parece posible obtener un capacitor muy grande a reducir D, que es la distancia entre las placas. En la práctica, el valor más pequeño de D se encuentra limitado por la descarga eléctrica que puede presentarse a través del medio dieléctrico que separa las placas. Claro, si yo acerco las placas demasiado, pues, y está cargado, pues el aire se va a ionizar y va a salir unas chispas allí, ¿no? Como si pegara Acuérdense que las placas son conductoras. Yo las puedo acercar y alejar, pero si las acerco mucho, pues se produce una descarga allí, una chispa. ¿Okay? Eso es lo que quieren decir ahí. Para cualquier separación dada el voltaje máximo que puede aplicarse a un capacitor sin causar una descarga depende de la resistencia dieléctrica, que es el campo eléctrico máximo del dieléctrico. Entonces están hablando de una cosa que no nos habían tocado. Nos están diciendo campo eléctrico del dieléctrico. O sea que el dieléctrico tiene un campo magnético, el eléctrico. Parece que los dieléctricos son capaces de producir un campo eléctrico. ¿Okay? Y vamos a ver por qué. Si la magnitud del campo eléctrico en el dieléctrico excede la resistencia dieléctrica, las propiedades aislantes fallan y el dieléctrico empieza a conducir. O sea que se me haga un cortocircuito allí. ¿Okay? Ese material dieléctrico debe ser aislante, por razones obvias, ¿verdad? Si las placas son metálicas, ¿sí? Y están cargadas, ¿sí? Si yo le hago un cortocircuito a las placas, pues voy a hacer un cortocircuito allí. Necesito tener un aislante que las separe. En el caso
de los ejercicios que hemos hecho, el aislante es el aire. O sea, el aire, 1. Por aquí estaba el aire seco, 1. 1,0000050. Okay. Entonces fíjense que hay una resistencia dieléctrica que viene dada en voltios por metros, por 10 a la 6. Esta cantidad que está ahí. Dice, la resistencia dieléctrica es igual al campo eléctrico máximo que puede existir en un dieléctrico sin que se rompa el aislamiento. Entonces vamos a ver ahora qué significa eso. Sí, los capacitores físicos tienen una especificación que se conoce mediante una gran diversidad de nombres, incluyendo voltaje de servicio, voltaje de ruptura y tensión nominal. Aquí no hay una foto de un capacitor. Sí. Este parámetro representa el voltaje más elevado que se puede aplicar a un capacitor. Cuando ustedes agarran un capacitor y lo miran por fuera, dice tantos microfaradios, 10 voltios. Y, no sé, 30 grados de temperatura, 30 grados centígrados. Esa especificación tiene que ver con el voltaje máximo que se le puede aplicar al capacitor. ¿Ok? Para no dañar el material dieléctrico. O sea que si las especificaciones son 10 voltios y yo le pongo 15, pues lo fundo. He hecho perder el capacitor. Entonces tienen un máximo de voltaje y se puede trabajar de ese valor para abajo. Listo. Los materiales aislantes tienen valores de K superiores a la unidad y resistencia eléctrica más mayores que la del aire, como se muestra en la tabla. Entonces, un dieléctrico tiene las siguientes ventajas: incrementa la capacitancia, incrementa el voltaje máximo de operación y, bueno, también obviamente le da consistencia al capacitor, ¿no? Para que no se aplaste o qué sé yo, porque si está relleno, es más fácil. Si uno aprieta un cilindro vacío, lo puede romper, pero un cilindro relleno es más difícil. Entonces, bueno, en fin. Lo mismo sucede con la energía, ¿no? La energía de los capacitores. Tengo una energía antes y una energía posterior al dieléctrico. Posterior al dieléctrico. Que lo podemos ver acá. Ahí será en otra paginita. O sea, vimos en clases pasadas que la energía eléctrica almacenada en un capacitor era un medio de la carga por el voltaje o un medio de la capacitancia por voltaje cuadrado. ¿Ok? Y eso también lo habíamos escrito para el caso de un capacitor de placas paralelas como un medio de la capacitancia, que era epsilon 0 por el área. Si aparece este arreglo, estamos hablando de placas paralelas. Y el voltaje al cuadrado era E, campo eléctrico por la distancia, esto al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esto es el voltaje al cuadrado y esto es la capacitancia y esto es el un medio. Entonces vimos que esto es un medio de un medio de epsilon 0
no, por E cuadrado, un D cuadrado se me va con este D, entonces me queda A por D, ¿verdad? Este D cuadrado se me va por este D y me queda A por D. O también volumen, ¿no dijo también la clase pasada? Volumen. Ah, bueno, sí, esto es un volumen, claro. Mm. Esto es, vamos a escribirlo así con unas cositas aquí para indicar que es volumen. Claro, pues si yo paso esto a dividir, entonces lo que tengo es una densidad de volumen, densidad eléctrica. Densidad eléctrica, que es un medio de que saqué yo C3, un medio del signo cero. Okay. Entonces fíjese que nada, o sea, digamos, esto no va a cambiar con el hecho de que yo introduzca un dieléctrico, ¿sí? Este voltaje va a ser el voltaje con el dieléctrico. Y esta capacitancia, la capacitancia del capacitor con el dieléctrico. Entonces las expresiones siguen siendo las mismas. ¿Ok? Entonces puedo, digamos, si quiero saber cuál es la energía almacenada en el capacitor cuando no hay dieléctrico, pues pongo aquí Q sub 0 y B sub 0. Y esa es. Y ya está. ¿Ok? Fíjense que este volumen es el volumen que yo voy a rellenar con el dieléctrico, ¿no? Esta es la región entre las placas. Este volumen, en el caso de paralelas, es el volumen de la región que hay entre las placas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces, nada, esa es las relaciones no van a cambiar para nada. Entonces ganamos muchísimo con introducir un dieléctrico en un capacitor. ¿Por qué? Porque le aumento la capacitancia. Le agrego más la característica de que tenga una mayor capacidad de adquirir carga. Así de simple, metiéndole dieléctrico. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen los dieléctricos que hacen eso? O sea, ¿por qué ocurre esas cosas? O sea, en la microfísica, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se debilita el campo eléctrico dentro del capacitor? Vamos a ver un poco, más que salir un poco de la cuestión de las fórmulas. Bueno, aquí está, ¿ves? El potencial sin dieléctrico. ¿Ok? La energía. La energía almacenada en ausencia del dieléctrico es esto. Y con dieléctrico es esto, porque ahora C cambió, ¿no? Acuérdense que C es K veces C sub 0. Ah, bueno, ya sé, esto se lo había mostrado. Ajá. Aquí vuelvo otra vez con la historia del dipolo. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí puede ser. Entonces fíjense. Vamos a buscar un dibujito que se... Aquí está, este es el dibujito. Fíjense, este es el dieléctrico, el pedazo de material no conductor.
pedazo de goma. Nada, esos materiales, pues todos son diferentes, ¿no? Un vidrio es diferente a la goma, qué sé yo. Pero su estructura interna está hecho de moléculas que se llaman moléculas polares, que están orientadas ahí al azar, pero que se dejan orientar. Es decir, que si están, si sobre ellos no hay ningún campo eléctrico actuando, ellos están orientadas ahí al azar. Entonces podemos ver que, digamos, estas son moléculas en el interior del material que están orientadas, tienen una cierta polaridad, tienen una partecita negativa y otra carta, esto, y por eso ponen aquí el ejemplo del agua, de la molécula de agua. ¿Okay? La molécula de agua tiene esa propiedad, como son dos elementos, es una molécula compuesta con un arreglo muy particular de oxígeno e hidrógeno, entonces son como una especie de dipolos, tiene una partecita cargada con respecto a la otra. ¿Okay? Entonces son moléculas que están polarizadas. Estas moléculas están polarizadas. Bueno, y así muchos materiales, ¿no? Que se dejan polarizar. Entonces cuando se someten, si yo agarro este material y lo meto dentro de un condensador de placas paralelas, donde hay un campo eléctrico, ellas se alinean con el campo. ¿Se dan cuenta? Fíjense, lo que antes estaba al azar, ahora tienden a alinearse. La parte positiva tiende a orientarse hacia la parte negativa del capacitor por atracción eléctrica. Cargas opuestas se atraen y cargas negativas, ¿qué dije? Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se rechazan, ¿eh? Entonces la parte negativa se quiere ir para el otro lado. Y aquí pasa lo contrario. Como está cargado positivo, las moléculas, la parte negativa, la zona negativa de las moléculas quieren orientarse en esa dirección, a pesar de que no se pueden mover, ¿no? O sea, no hay un flujo de moléculas como tal, simplemente se orientan. ¿Okay? Se orientan como imancitos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que resulta que el efecto global de eso es que el dieléctrico se polariza. ¿Se dan cuenta? Toda esta parte del material que es aislante adquiere una carga, ¿no? Positiva en este caso, y del otro lado una carga negativa. Entonces es como si tuviese otro capacitor allí, ¿no? Entonces tengo un campo eléctrico inducido en el propio dieléctrico, que debilita. Acuérdense que los campos eléctricos se suman algebraicamente. Entonces si tengo un campo eléctrico en esta dirección y le sumo uno en sentido contrario, el campo eléctrico resultante es un campo eléctrico más débil. ¿Ok? Eso es lo que sucede allí adentro. El campo eléctrico ahora es más débil que el campo que tenía. Bueno, aquí está la relación. Estaba por aquí. Aquí está. El campo eléctrico ahora es un campo eléctrico más débil porque yo tengo que restar el campo eléctrico inducido por el propio dieléctrico. ¿Se entendió o no se entendió? Y por supuesto, esta capacidad de generar un campo eléctrico inducido, pues depende del material. Hay materiales que son más fáciles de... Uy, ¿qué pasó? Más fáciles de... Un segundito. No, nada que lamentar. Entonces nada, eso. Aquí se induce una densidad de carga,
aquí también. Y eso es lo que produce que el voltaje, el campo eléctrico disminuye. Al disminuir el campo eléctrico, disminuye el voltaje, y al disminuir el voltaje, la capacitancia aumenta. El capacitor se hace de mayor capacitancia. Listo. Obviamente, bueno, hay muchos... Esto ya es un ejemplo. Tenemos un capacitor que está cargado, y si un capacitor de placas paralelas tiene una separación de placas D. ¿Okay? Y área A. Una lámina metálica sin carga de grosor A. No sé para qué me tiene estos problemas. Bueno, en fin. Porque esto los confunde a ustedes. ¿No les parece? O sea, si estamos hablando de un dieléctrico y entonces ¿para qué vamos a meter un material metálico entre las placas? Podría dejar como para el final. Pero bueno. Dice, una lámina metálica sin carga de grosor A se inserta a medio camino entre las placas. Bueno, medio camino es que se pone ahí en la mitad. ¿Sí? Encuentre la capacitancia del dispositivo. ¿Cómo hacemos allí? Lo que hacen, lo que sucede allí es que por el hecho de haber introducido un metal, una lámina metálica, pues lo que en realidad tengo ahora es esto es equivalente a 2 capacitores en serie. ¿Sí? Esto se cargó, todos los electrones se fueron para este lado y todos los huecos quedaron de este lado. Entonces, como si tuviese un capacitor adicional aquí, como si tuviese 2 capacitores en serie. Eso es todo. Y como son en serie, pues se calcula la capacitancia equivalente. Como es placas paralelas, pues las capacitancias son éxilo por A entre la distancia. Entonces lo que hay es que trabajar bien las distancias. Y ya está. Bueno, en fin. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ustedes no preguntan nada. Bueno, esto sí, por fin. Estos son típicos ejercicios para aumentarle como la dificultad al problema. ¿Qué pasa si yo no lleno el capacitor con un dieléctrico, sino lo lleno un pedazo? ¿Cómo cambia la capacitancia? ¿Ven? Entonces, esto es más fácil verlo. Agregando dos sensores. ¿Perdón? Dime. Agregan dos capacitadores en serie, ¿verdad? Claro, porque más o menos siguiendo la idea del otro ejemplo, ¿qué tengo acá? Yo ya sé calcular las cosas cuando todo está lleno. Entonces voy a poner que está lleno hasta una cierta distancia. No está lleno todo. Entonces, como pueden ver, lo que tengo aquí es un capacitor con dieléctrico en serie con un capacitor sin dieléctrico. Esto es equivalente a esto. Porque esto, cuando se carga, esto agarra una carga negativa y esto se pone positivo y esto negativo y esto positivo. Entonces, como si tuviese 2 capacitores. Y yo sé operar con capacitores en serie. Lo que hay que tener aquí es cuidado, digamos. El problema deja de ser un problema de física, de entender el concepto, a un problema ahí de ponerse a calcular las distancias bien.
¿Cuál es la separación? ¿Cuál es la separación para este capacitor y cuál es la distancia para este capacitor? Entonces hay que saberlas calcular. Ya está. Y ahí está la capacitancia. Listo. Bueno, eso es todo, muchachos. Dígame, ¿este problema esto para qué? El ejercicio está compuesto para también ver con física 1, ¿no? Sí, pero... Pero ahí sería como con, ¿qué, profe? La energía potencial eléctrica, no sé. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Su grupo es un equipo de asistencia y enseñanza para un profesor de física. El profesor le pide a un grupo que configure y pruebe el aparato que se muestra en la figura para una demostración en el aula que muestra la fuerza de las placas en un capacitor. Ah, la placa negativa del capacitor a la derecha se fija en su lugar. La placa superior positiva se puede mover hacia arriba y hacia abajo con esta masa. Ya, bueno, sí, pero... Sí. Nada, esto se carga con una batería, entonces acuérdense que el campo eléctrico es de alguna manera una fuerza, ¿no? ¿Ok? Entonces esa fuerza está sujetando a la placa y... estas placas están cargadas de signos contrarios. Quieren pegarse. ¿Cierto? Esta está fija, esta la dejé fija, pero esta se quiere venir para acá. Porque, digamos, esto es negativo y esto es positivo. Se quieren dar un abrazo. ¿Ok? Pero el campo eléctrico ejerce esa fuerza de atracción, digamos. O para que esta placa no se me venga para acá, yo le pongo una masa acá, para sostenerla. Entonces, buscar una situación de equilibrio allí entre la fuerza de la cuerda. En realidad esta tensión, esta masa actúa a través de la cuerda, a través de la tensión de la cuerda. Entonces aquí tengo una fuerza que empuja para allá y una fuerza que empuja para acá. Y yo quiero que eso... ¿Cuál es la distancia de separación entre las placas cuando la fuerza de la gravedad sobre la bola colgante a la izquierda se equilibra con la fuerza eléctrica de la placa? Pues nada, calcular la fuerza eléctrica y la fuerza producida por la tensión de la cuerda y al igualarla a cero. Y ver cuál es esa fuerza. Profe, cuando en el mecanismo ese que usan para las puertas, la seguridad que usan, que son como dos imanes, ¿esos son imanes o son placas metálicas cargadas supuestamente? Los electroimanes. Sí, ese que uno le da, uno pasa el interruptor y entonces se abre la puerta, dices tú. Pero entonces lo aíslan o sea, cuando no tienen corriente, no son tan potentes. No, eso es un imán, o sea, eso se llama un electroimán. ¿Por qué se llama electroimán? Porque se convierte en un imán cuando pasa corriente. O sea, cuando... No es un imán en sí, o sea, sin corriente. No es un imán si no hay corriente. Es como solamente que puede estar cargada opuestamente y se atrae. No, es como una barrita de un metal con una bobina, un poco de alambre enrollado. Entonces cuando pasa corriente por el imán, por la bobina, la barrita se convierte en imán. Entonces si hay un imán del otro lado, se quiere despegar o pegar dependiendo de la polaridad de los imanes. ¿Sí?
Ya, ok. O sea, es un hierrito, un fierrito envuelto en una bobina. Y Y para cuando abrir la puerta solamente le dejan de pasar corriente y ya, ¿cierto? no, más bien le aplico corriente. Le aplico corriente y la barrita se magnetiza y se convierte en un imán. Los imanes tienen una polaridad. El polo norte y el polo sur. ¿Sí? Entonces, si está orientado, digamos, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí antes de irnos. Digamos, la barrita está acá. ¿Sí? La barrita que no está imantada, ¿no? Entonces, y aquí hay un imán de verdad. Entonces es un imán que tiene el norte aquí y el sur acá. Entonces es un imán, pero este no. Este tiene aquí un poco de cable acá. Entonces cuando pasa corriente, este se vuelve norte. Entonces como tiene la misma polaridad que entonces se rechaza. Entonces esto tiene unos resorticos y qué sé yo, y se abre, se separa más. Se separan más de lo que estaban. Si estaban pegados, se separan y ya se abre la puerta. Más o menos así funciona. Ah, ya entendí. Y cuando tienen corriente, pues es un imán, solamente se atraen y se pegan. Cuando no hay corriente, pues el resortico lo pega. Ah, Quedan listo, pegados. Están pegados porque el imán lo atrae. ¿Sí? El imán que sí es de verdad lo pega. Pero cuando pasa corriente, está diseñado de tal manera que este lado se vuelve de la misma polaridad del imán. Entonces, ¡pum!, se separa de manera automática y se abre la puerta. Es un imán que se pega o se despega dependiendo de la polaridad. Eso es lo mismo que usan para los trenes, ¿cierto? La polaridad así que se repelen y no genera tanta fricción. Los trenes magnéticos. Sí, señor. Sí, ahí en principio sí. A lo que empieza el tren o sea, el tren está levitando gracias a un campo magnético. Entonces se despega de los rieles. ¿Ok? Y claro, vale. Es más complicado, pero el hecho de estar despegado de los propios rieles hace que la fricción sea mínima. Y después le dan impulso para que se desplace. Y para que no salga volando el tren, es por el peso que no, o sí. Sí, y bueno, hay otros mecanismos ahí de agarre y qué sé yo, pero al principio es eso. Son muy costosos esos trenes. De hecho, no deben haber mucho. En Japón creo que estuvieron desarrollando esa tecnología, qué sé yo. También se pueden hacer en el laboratorio con materiales que se llaman superconductores. En un disquito, en una mesa, se pueden lanzar pelotitas o cilindritos que quedan como flotando. ¿Okay? Flotan, porque se vuelven magnéticos. Entonces, se pueden levitar, quedan levitando allí en el aire. El problema es que todavía no hay suficiente, o sea, para que esas cosas sucedan, tiene que pasar a muy bajas temperaturas. Por eso no han tenido tanta aplicación, sino sigue siendo como un área de investigación de muchos laboratorios. Y la idea es buscar materiales semiconductores, fabricarlos que trabajen a temperaturas ambientes. Eso sí sería el gran logro. Pero mientras sean temperaturas así súper heladas, súper frías, pues no tiene mucha utilidad. Salvo investigación, por supuesto. Listo. Entonces, nada, lo que nos queda por ver, ya podemos ir pensando un examen para no la que viene, sino la de arriba. ¿Sí? Que es ver este capitulito de circuitos y resistencias, que no es nada del otro mundo tampoco. Muchachos, concéntrense en el contenido del profe, libro.
para que tengan la idea de lo que vamos a... Dime. Qué pena interrumpirlo ahí. Es que me surgió una duda. Ahorita esto, o sea, todo lo que hemos visto de capacitancia, digamos, en un circuito mixto como el del ejemplo ese que habían unas en paralelo y la equivalente se ponía en serie con otras y todo eso, que normalmente es como para las leyes de Ohm, ¿cierto? Esto... No, o sea, es que las leyes de Ohm, fíjate, las leyes de Ohm, cuando veamos los circuitos. sí, no, pues esa era mi pregunta, profe. Esto se puede decir como todo, o sea, resolver como capacitancias partiendo de esos conceptos o de las leyes de Ohm pasar a lo de capacitancia o así. Sí, es parecido, es parecido. Lo que pasa es que la ley de Ohm se aplica cuando tenemos resistencias. Resistencia. ¿Qué cosa es una resistencia? Bueno, es un dispositivo diferente al capacitor que se opone al paso de corriente. ¿Okay? Entonces, para ver qué cosa es una resistencia, tenemos que definir primero qué es una corriente, de verdad, una corriente. Entonces, nada, esta es la ley de Ohm, mira, aquí está. Esto es corriente, densidad de corriente, y esto es el campo eléctrico. ¿Okay? Y para efectos prácticos de circuitos, es esta. Resistencia es voltaje entre corriente. ¿Profe está mostrando algo? No estoy mostrando nada. Acá. Es que tengo que dejar el aula. Esto. La ley de Ohm. Esto. Densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Entonces, en términos prácticos de circuitos, es que el voltaje es I por R. Voltaje es corriente por resistencia. Entonces, bueno, hay que definir bien qué es resistencia y qué es corriente. Ya sabemos qué diferencia de voltaje, qué cosa es. Esa es la ley de Ohm. Esa es la ley de Ohm. ¿Ok? Pero eso lo vemos el lunes. Vemos el lunes. Pero lo que les quiero decir es que, como tenemos aquí el libro de referencia, pues estudien ahí los ejemplos resueltos con conciencia, ¿vale? Y dejamos el aula porque ya no tardan en esa cama. Hablamos el lunes. Listo, profe, hasta luego. Sí. Bueno, acuérdense. Vale, Estaríamos hablando que el examen es para la semana de arriba. No para esta que viene, sino para la de arriba. Vale. Okay. Chao, Y, chao. y disculpe, el libro es el... ¿Cómo es el libro? Perdone, que sí es el que Yo no les pasé. es el Serway, ¿cierto? Sí. ¿No lo tienen? Sí, señor. Sí, señor o no, señor. No, señor. Broma. ¿Y, cómo les hago llegar el libro? Tengo que abrir un Classroom y agregarlos, y yo no los tengo en el Classroom. Entonces, ese es el problema. ¿No tienen este libro? No, señor. Bueno, traten de... En la biblioteca está. Si lo pueden por ahora. Es que es complicado conseguirlo, porque a veces no... Bueno, déjenme el fin de semana, yo abro un Classroom, los agrego, ustedes se agregan y les comparto el libro, ¿vale? Vale. Listo. Chao, Chao, gracias. chao, 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 Gracias, chao, profesor. chao, chao, chao.